Alex, ¿por qué en muchos lados todos estos que son los financieros y todo, pues muchas veces incluso hablan de todo menos de finanzas, ¿no? Que hablan que de la motivación, del desarrollo personal, que todas este tipo de cuestiones, y yo lo que quiero hacer pues es mejorar mis finanzas, porque todos los financieros muchas veces se dan a la tarea de hablar de todo menos pues, de las finanzas. Entonces en este video vamos a tocar las razones por qué muchas veces estas personas que son financieros pues hablan de diversos temas que a veces no incluyen las finanzas técnicas, ¿no? Como tal. ¿Por qué los financieros hablan de sueños, de metas, ¿no? Y la razón número uno de por qué hacen ese tipo de comentarios y no hablan de las finanzas técnicas, pues es que tus finanzas son el resultado final, no el fin. ¿Qué quiere decir esto? Que las finanzas, las buenas finanzas, no es algo que tú persigas, no es el objetivo final, sino que es el resultado de ciertas cosas que tú haces todos los días. Las finanzas, tus finanzas son un espejo de ti mismo y de lo que tú haces. ¿Cómo? ¿Cómo de lo que yo hago? Sí, de lo que tú haces a lo que tú te dedicas. Si tú eres una persona que tiene, digamos, un trabajo de, no sé, de dentista, de odontólogo, tienes un trabajo de médico, tienes un trabajo de oficinista, ¿no? O tienes un trabajo administrativo. No es lo mismo lo que va a ganar una persona que otra. Si tú tienes un trabajo en una tienda, pues muchas veces tú tienes un factor de tu sueldo y además las comisiones. Pues hay muchos tipos de trabajo que no tienen comisiones, ¿no? Y hay muchos tipos de trabajo donde el sueldo es muy pequeño y todos son puras comisiones, y hay tipos de trabajo que todo es puro sueldo y muy pocos bonos y comisiones. Entonces, a lo que tú te dediques, obviamente tus finanzas se van a asemejar a lo que tú te dediques. Y si las personas se dedican a diferentes cosas, pues entonces eso es lo que van a reflejar tus finanzas. ¿A qué me refiero con que son un espejo de lo que haces? Bueno, pues si yo me dedico a, no sé, a hacer ejercicio, a trabajar, etcétera, pues lo que van a reflejar tus finanzas es eso, los ingresos de tu trabajo, los gastos de la membresía de tu gimnasio, del club deportivo a donde vas, ¿no? Entonces, ese tipo de cosas son las que tus finanzas empiezan a reflejar. Ay, oye, pero es que yo tengo un coche. Bueno, pues tus finanzas van a reflejar un gasto de gasolina, de mantenimiento, de esto, de aquello. No es lo mismo que reflejes un gasto, bueno, de transporte público, del metro, ¿no? O incluso yo no tengo nada de eso, yo me voy en bicicleta. Bueno, pues empieza a ser bien diferente. Entonces las finanzas van a reflejar toda tu actividad. Entonces tener unas mejores finanzas va a depender de quién eres como persona, de a qué te dedicas y de cuáles son tus metas y sueños. ¿Por qué? Porque no es lo mismo tener un sueño de ir de vacaciones, que es un muy buen sueño, ¿no? Pero, pues en un estado financiero, pues eso lo tienes que reflejar en los gastos. Que un sueño de decir, mira, yo voy a vivir de mis rentas y voy a tener 10 casas y todas las voy a rentar y van a estar bien, va a ser un buen negocio. Entonces ese es tu sueño. Y cuando tú llegas y cumples tu sueño, pues resulta que tu estado financiero va a ser bien diferente, tus finanzas personales van a ser bien diferentes. ¿Estamos criticando sueños y metas de la gente? No. Una persona puede tener diferentes metas, diferentes sueños. No por uno puedes criticar a los demás. Esto no se trata de juzgar, se trata de que las finanzas, matemáticamente hablando, van a decirte qué es lo que tú haces en tu vida. Alex, pero ¿por qué los financieros hablan que de desarrollo personal? ¿No? ¿Qué sucede? Que ya vimos que las finanzas son un espejo de lo que tú haces. Y lo que tú haces te va a generar cierto tipo de ingresos, dependiendo a lo que tú te dediques. Y estos ingresos, pues van a depender del valor agregado que tú le das a
pues si tú eres, por ejemplo, un plomero, bueno, a tu cliente le generaste un valor y por eso le estás cobrando, porque le resolviste un problema. Que si tú eres una empresa que vende alimentos, bueno, pues le estás resolviendo un problema porque la gente necesita alimentarse y le gusta cierta cosa, ¿no? Entonces, por eso es que te compran a ti, le estás satisfaciendo una necesidad, le das un valor agregado. Es que yo trabajo en una empresa de administrador, le estás agregando valor a esa empresa con tus servicios y seguramente a tu jefe también, o a tu equipo de trabajo. Entonces, tú le puedes agregar valor a diferentes personas. ¿Cuál es una de las cuestiones para ganar más? Para que tengas más ingresos en la fuente de ingresos que tú elijas. Pues que tú necesitas agregar más valor. Y para agregar más valor, pues necesitas ser una persona más valiosa. Más valiosa en lo que tú hagas, ¿no? O sea, no es lo mismo, vamos a suponer, que te vea un médico general a que te vea el especialista de no sé qué, porque tienes un problema bien detallado. Obviamente, uno te va a cobrar más que otro porque le costó en sus estudios, etcétera, pero también porque te agrega más valor en lo que te va a decir. Y ese, pues, es un ejemplo como muy básico, ¿no? Pero si tú, por ejemplo, quieres crecer en una empresa o en un trabajo, pues tienes que agregarle más valor a la empresa. De alguna forma tienes que hacer o agregarle más valor a tu jefe o al dueño. Si quieres mejorar tu empresa, tú le tienes que agregar más valor a la sociedad, y la única forma de agregarle más valor a las personas pues es que tú seas más valioso, y la única forma de que tú seas más valioso es que tengas desarrollo personal. Y es por eso que los financieros se enfocan a veces también en hablar en este tipo de cosas, ¿no? Porque el desarrollo personal a ti te va a hacer más valioso y va a hacer que tu estado financiero personal, que tus finanzas personales se vean de una forma pues muy diferente, ¿no? ¿Qué sucede? Que tú tienes 10 años, vamos a suponer, 10 años, ¿no? Y a mí no me gusta estudiar y no me gusta eso, y yo así estoy bien. Pues volteas en 10 años y no hay habilidades nuevas, no desarrollaste X o Y cosa que necesitabas para un nuevo trabajo, etcétera. Pues obviamente eso va a estar reflejado en tu estado financiero, ¿no? Porque vas a sentir que no avanzas. ¿Por qué los financieritos hablan que de motivación, no? Si a mí me gusta, mejor que me digan cómo mejorar mis finanzas. ¿Qué sucede? Que tú, digamos que necesitas motivación para hacer lo que se necesita hacer. ¿Cómo? ¿En qué sentido? Sí, todo tiene un costo en esta vida, y ya hemos visto también en otro tipo de videos que muchas veces el costo no solamente es en dinero, ¿no? No es solamente pagar. Muchas veces pagar es lo más sencillo de todos los costos. A veces desarrollar ciertas cosas, algo te va a costar tiempo. Tiempo de aprender, tiempo de practicar, tiempo de hacerlo, tiempo de equivocarse, dinero al que te equivocas. Y luego tienes que aprender. Y así es un ciclo, y te va a costar. Y muchas veces a las personas no les gusta dedicar suficiente tiempo a algo, porque no es como el único precio como a pagar. Entonces, para que tú puedas pagar el precio que tienes que pagar, necesitas motivación. Vamos a poner un ejemplo muy sencillo. El deporte. Por ejemplo, alguien que juega muy bien fútbol o alguien que juega muy bien algún deporte, pues resulta que no es una persona que nació con esa habilidad, es una persona que desde chiquito pues se metió a entrenar, se metió a clases de distintos tipos de cosas, ¿no? Que además pues entrena diario, que además tiene una alimentación especial, porque si no, pues se siente pesadísimo en el entrenamiento, ¿no? Y eso hace que no dé su mejor rendimiento. Y además fue a competir, se midió sus resultados. ¿Qué sucede? Cuando tú practicas algo 5 o 10 años, pues volteas y tienes una vasta experiencia en hacer ciertas cosas. Pero muchas veces eso no es
lo que nos gusta hacer. Y para que tú hagas las cosas que tienes que hacer para que te vaya bien en tus finanzas, necesitas motivación. ¿Por qué? En las finanzas, ¿cómo aplica esto? Yo tengo la motivación de irme de vacaciones o de comprar un bien inmueble. Bueno, tú vas a tener que trabajar, vas a tener que ahorrar y vas a tener que invertir. Y cuando tú, por ejemplo, tienes un año ahorrando o invirtiendo, pues es muy fácil decir, chin, ya se me acumuló el dinero, pues me compro un coche, me compro esto, me compro algo que me desvía de mi meta. Porque mi meta no me da la suficiente motivación para llegar hasta ella, para resistir pues todas estas tentaciones antes de llegar a la meta, porque eso es algo muy frecuente que pasa, y no solo en las finanzas personales. Pero en las finanzas personales sí se nota cuando tú tienes una alta motivación. ¿Por qué? Porque va a haber dos tipos de personas, las que van a ahorrar y las que van a invertir todos los días, porque están altamente motivadas. Y una de ellas se va a desviar y la otra no. Una de ellas, chin, pues mira, yo ya ahorré 100,000 y ya me compré un coche. Y la otra ahorró 100,000, pero no lo gastó hasta que ahorró 300 y se compró un bien inmueble. Y luego el bien inmueble le genera un ingreso y luego ese ingreso hace que lo reinvierta. Y así es una bolita de nieve y cuando menos te das cuenta vives de tus rentas. Vamos a poner un ejemplo. Y la otra persona, pues en lo que termina de pagar el coche, porque era un coche de 200, pero el enganche era de 100, y entonces pues lo pagó y así, y después de 5 o 10 años, pues uno terminó de pagar el coche y el otro pues ya tiene sus bienes inmuebles. Entonces, para pagar el precio de la tentación, el precio del tiempo y de todo esto, tú necesitas motivación. Y aplica a cualquier tipo de metas, no solo las financieras, pero es altamente probable que si tus metas te motivan lo suficiente, vas a llegar a hacerlas. Sin motivación no vas a pagar el precio y sin pagar el precio pues simplemente no vas a llegar. Alex, ¿por qué los financieros hablan de actitud? Porque muchas veces la actitud puede ser un gran activo o un gran pasivo. Cualquiera de las dos puede jugar a favor o en contra tuya y en la vida en general, ¿no? ¿A qué me refiero con esto? Que imagínate que tú tienes sueños y tienes metas, ¿no? Eso te va a decir a ti qué es lo que tú quieres hacer, a dónde quieres llegar. Si tú tienes sueños y metas, pues vas dirigiendo tu vida con pequeñas acciones que acumuladas deberías de llegar a tus sueños y metas. Y eso lo vas a ver reflejado en tu estado financiero, porque ya vimos que lo que tú haces y quién eres tú como persona, pues se va a ver reflejado en tus finanzas personales. La segunda es que la motivación, ya vimos que es cuánto lo haces. Generalmente cuando tú te fijas metas a largo plazo, pues si tú no tienes motivación, pues es muy difícil hacer el día a día, que cuando lo acumulas, pues se va a dar tu sueño y tu meta. Y la actitud, pues es cómo lo haces. ¿Lo haces bien? ¿Lo haces mal? ¿Lo haces lo mejor posible? ¿O como que te da flojera y no lo haces lo mejor posible? Y obviamente, pues esto va a impactar en tu estado financiero, ¿no? Porque no sé si tú has pensado, alguien que tiene muy mala actitud, seguramente conoces a alguien, ¿no? ¿Quién te viene a la cabeza que tenga mala actitud? Y tú dirás, no, sí, fulanito, sultanito. Ponte a pensar con esa pésima actitud, pues, ¿cómo le hace para ir al trabajo, no? Muchas veces te corren del trabajo porque tienes mala actitud en el trabajo. Y muchas veces pues hay modelos de negocio en el que tú podrías estar así con mala actitud, pero no siempre o no es como sostenible en el tiempo mantener un trabajo con mala actitud. Si tú tienes un empleo, un trabajo, ¿qué pasa si tienes buena o mala actitud? Pues en una de esas se va a ver reflejado en tu estado financiero, ¿no? Si tú tienes excelente actitud, si tu jefe dice, no, pues es que siempre tiene buena actitud. Si tu cliente dice, mira, es un poquito más caro, pero siempre está dispuesto, tiene la mejor actitud, ve lo mejor en las cosas, pues eso
obviamente se va a ver reflejado en tus finanzas personales. Por eso es que esto puede ser un gran activo o un gran pasivo. Y la actitud es algo que todo mundo puede tener, pero que se tiene que trabajar. Y muchas veces es mucho más difícil mantener la buena actitud que perderla, ¿no? Pues es muy fácil a veces perder la buena actitud porque te impactan pues las circunstancias, que una u otra cosa que te enojan durante el día, es cómo tú lo tomas. Y en la vida pues hay muchas cosas que tú no controlas, pero si hay algo que sí controlas, es tu actitud, es cómo tomas las cosas a ti, cómo las percibes, todo esto que a ti te pasa. Y si tienes una mejor actitud, pues es muy probable, si estás en problemas financieros, que puedas salir mucho más fácil que si tienes mala actitud. Por eso es que los financieros hablan mucho de la actitud, porque una buena actitud va a darte mucho mejores resultados financieros que una mala actitud. Independientemente de que no sepas técnicamente cómo invertir, cómo hacer, te aseguro que esto en tus ingresos, probablemente más que en tus inversiones, va a tener mejores resultados. En resumen, porque muchas veces los financieros hablan menos de las finanzas técnicas que de finanzas personales como tal, pues es que en las reglas más básicas importas más tú como persona que técnicamente lo que puedas saber. Las finanzas son un espejo, es como mirarse al espejo. Y entonces las finanzas reflejan lo que tú haces. Y así le pasa a todas las personas y también a las empresas. Si tienes diferentes ingresos, pues eso lo ves en un estado financiero. ¿Qué tipo de gastos tienes? Pues es bien diferente gastar, a ver, en una comida, vamos a suponer, no es lo mismo comprar lo más barato que lo más caro. Pues eso lo vas a ver en tus estados financieros. No es lo mismo comprarte una prenda de vestir que otra. Las mismas, a ver, ¿satisfacen la necesidad igual? Sí o no. Comprarse una barata hará que en 3 meses pues tengas que volver a comprar otra porque esta ya no sirve, ya se le cayó el color, la estampita que tenía, no sé qué, se rompió. Probablemente, y yo he visto de verdad pantalones de $1. Dices, ¿dónde los compras? Bueno, en Asia, ¿no? Pero he visto pantalones de $1 que te los pones y en la primera puesta se rompen. Entonces, pues, ¿qué va a pasar? Que te ves obligado a comprar otro. Y no porque también sea la marca más cara quiere decir que te va a durar más. También depende de cómo lo uses, etc. Pero la cuestión es que las finanzas siempre son como verte al espejo. Si tú todos los meses, pues las quincenas, o todas las veces que tú vendes algo, lo reinviertes, pues eso lo vas a ver en un estado financiero y son pequeñas acciones todos los días. Si tú todos los días vas y te compras un café de $4, pues eso lo vas a ver en tus estados financieros. Entonces, depende de quién eres, depende de qué gastas, depende de tu estilo de vida y de tus gustos. Las finanzas personales pues son como verse al espejo. ¿Cuál es la cuestión con las finanzas técnicas? Que muchas veces pues las puedes aprender. Hay cosas que tú puedes aprender de un día para otro. Te va a faltar practicar, experimentar, etcétera, pero tú puedes aprender. El problema con las personas es que las personas se desarrollan y desarrollar toma tiempo. No es algo que tú puedas hacer de un día para otro. Depende de práctica, de práctica, de práctica, de tener las habilidades correctas, de buscar los mentores correctos, de leer las cosas correctas, de ver las cosas correctas, de escuchar las cosas correctas, para desarrollar las habilidades que tú quieras y que tú logres ser la persona que quieres ser. Y además, como nadie es perfecto, pues más bien todos somos perfectibles, que quiere decir que siempre podemos mejorar, siempre podemos hacer mejor las cosas. Toda la teoría y la parte técnica, la parte matemática de las finanzas las puedes aprender, y si no, puedes contratar a una persona que lo haga.
Por supuesto, pues si estás en un curso de finanzas personales o en un lugar donde quieres aprender finanzas personales, pues eso es lo que tú esperas aprender. Sin embargo, bueno, pues el mensaje que me gustaría que te lleves es que eres más importante tú como persona que realmente la parte técnica. La parte técnica la vas a aprender con aprender los detalles más sencillos de las finanzas personales. Vas a mejorar tu vida considerablemente a mediano y a largo plazo. No hay nada que de hoy para mañana ya, uy, no, ya millonario. Pues no funcionan las cosas así. Pero sí vas a mejorar poniendo en práctica pequeñas cosas todos los días para mejorar tus finanzas personales, y para lograr eso necesitas desarrollar ciertas habilidades.